Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es La Clave. Como cada semana nos gusto saludarte. Hoy es miércoles 28 de abril de 2021. Y bueno, como les adelantamos, el tema es por demás interesante. Les invitamos a que se queden con nosotros. Y como cada semana, mi compañero, colega Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal, Mónica Camarena? ¿Qué tal a nuestro auditorio? Pues estamos muy contentos, como siempre, de compartir con nuestra audiencia, con las personas que nos hacen favor cada semana de seguir La Clave. Y pues esta semana particularmente tenemos un tema que es de gran importancia, no únicamente para la coyuntura del momento, no únicamente para pues lo que día con día estamos relatando en los medios de comunicación, sino que lo que está pasando en este tema en particular, que es el del desarrollo científico y sus diferentes bifurcaciones en otras ramas del conocimiento, como el medio ambiente, por ejemplo, tiene importancia y va a tener repercusiones en el futuro. Y eso creo que es de una particular relevancia, y por eso hemos querido pues tener como invitados a dos especialistas, a dos pues científicos, a dos investigadores que conocen muy bien su tema y con los cuales pues queremos charlar acerca de esto que está sucediendo pues en México en particular, y que tiene pues también otras perspectivas sobre lo que también sucede en otras latitudes del mundo. Pero me voy a permitir presentar a nuestro primer invitado. Es Rubén Arbizu, ambientalista, escritor, cineasta y productor mexicano. Él es originario de la Ciudad de México y ciudadano estadounidense desde 1987. Es director para América Latina fue director para América Latina de la organización Cousteau de 1988 a 1993, y actualmente es director general, también para América Latina, de la Ocean Futures Society de Jean-Michel Cousteau, donde además pues realiza además de su función como director general, es productor, escritor y director fílmico. Asimismo, es director para América Latina de la Nuclear Age Peace Foundation, que fue correcipiente del Premio Nobel de la Paz 2017 por su campaña internacional para eliminar las armas nucleares. Es fundador y presidente del estudio de doblaje Arvintel Media Productions, ha dirigido proyectos internacionales de doblaje para Warner Brothers, Disney, Paramount, Columbia, Universal Studios, entre otros. Como escritor y periodista, ha publicado cientos de columnas y ensayos en periódicos y revistas en los Estados Unidos, América Latina y Europa. Es autor del libro ¿De quién es la voz que estás escuchando? Y además colaboró con Jean-Michel Cousteau en su libro Mi padre, el capitán, escribiendo un capítulo que describe sus experiencias en América Latina. Muchísimas gracias. Además, en marzo de 2012, junto con Jean-Michel Cousteau, fue nombrado embajador del Pacto Climático Global de Ciudades. Muchísimas gracias a Rubén Arbizu por acompañarnos esta noche. Gracias. Y bueno, yo le quiero dar también la bienvenida al doctor Arbizu y pues también agradecerle al doctor Juan Esteban Martínez Gómez su participación en esta noche, y yo quiero presentarlo. Bueno, pues él es un investigador titular A nacional del nivel 1 del sistema de investigadores, egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana con maestría en Villanova University y el doctorado en la Universidad de Missouri, fundador de Endémicos Insulares AC. Ha sido miembro del Comité Internacional de la Alianza para la Extinción Cero. Su investigación tiene como eje central el estudio de interacciones ecológicas en islas oceánicas y o biogeográficas.
en particular el estudio de aquellas donde intervienen especies microendémicas o en peligro de extinción y impacto en su ecología poblacional. Ha realizado estudios demográficos de especies de aves en peligro de extinción como el cenzontle de Socorro, la pardela de Revillagigedo, la paloma de Socorro y el cuitlacoche de Cozumel. Igualmente estudió el impacto demográfico potencial de la malaria aviaria. Doctor Martínez, bienvenido a La Clave. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando, que nos estén pues dando este rato, esta charla de su tiempo. El doctor Arbizu desde la ciudad de Atlanta, si no me equivoco. Juan, no sé exactamente en dónde mero está. Juan, no, yo. Juan, ¿dónde estás? Yo estoy en Jalapa, Veracruz. Andamos por acá, cerca. Pero pues bueno, sí, qué bueno que estemos todos juntos y pues vamos a comenzar a entrar en materia, en lo que nos ocupa y pues que pues hemos estado viendo particularmente en los últimos 2 años, pero con especial fuerza en las últimas semanas, este intento por desmantelar o por lo menos eso pareciera, el sistema educativo tecnológico de este país, el sistema científico. Primero con esa absurda decisión de desaparecer los fideicomisos que financiaban una enorme cantidad de proyectos científicos y ahora con esta tremenda andanada que se ve dirigida particularmente desde CONACYT, pues contra todos aquellos investigadores o que no se plieguen a las nuevas directrices y verdades oficiales, o que incluso cometan el pecado, entre comillas, de trabajar para una institución privada. Entonces, quisiera pues que pudiéramos comenzar por ahí, que pudiéramos establecer cuál es, desde su punto de vista, pues la situación que priva en este campo en México. Si gustas, puedo comentar. Los fideicomisos que desaparecieron, eso ocurrió entre octubre y noviembre del año pasado, pero fue una idea que empezó desde marzo a abril. Realmente es un ejemplo de legislación irresponsable que pues llevaron a cabo los partidos que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, en este caso el Partido Morena, el Partido Verde. El Partido del Trabajo se abstuvo en la forma como se proponía la extinción de los fideicomisos de la ciencia. Y aquí es muy importante dejar bien claro que se hicieron aseveraciones infundadas, acusaciones infundadas en la mayoría de los casos, y de hecho se puede decir que en todos, porque hasta ahora no hay ninguna persona que sea investigada o sea sancionada por corrupción o algo parecido en cuestión o en relación a los fideicomisos. Se decía primero que el dinero público se hacía privado, y realmente en estos fideicomisos, sobre todo los fideicomisos que manejábamos las instituciones como el Instituto de Ecología, al cual pertenezco, ahí recibíamos dinero de fundaciones, proyectos externos de otros países, de la iniciativa privada, y realmente lo que hacíamos era el dinero privado lo hacíamos público, porque hacemos o damos servicio a la sociedad, y en Jalapa, pues yo creo que muchos de los jalapeños, de los veracruzanos conocen nuestra labor. Se decía también que eran oscuros, y lo cierto es que nosotros, nuestro fideicomiso a través del INAE recibió muchas preguntas de los ciudadanos, y no eran oscuros y no había corrupción, porque precisamente en el comité del fideicomiso estaba encabezado por la función pública. Entonces, si no estaba la función pública que ocupaba la presidencia, no había sesión. Y los fideicomisos son una forma muy eficiente porque tienen un fin definido. El dinero se ocupa para lo que el fideicomiso tiene como propósito principal, y si se proponen otras cosas simplemente no se puede ocupar el dinero.
Entonces, lo que ocurrió realmente es que se tomó el dinero de los centros de investigación, se tomó el dinero de otros fideicomisos que eran entre el CONACYT y los estados, otros fideicomisos que eran del CONACYT con secretarías, y los fideicomisos institucionales como el FORDECYT, que servían para financiar proyectos de gran envergadura en el país. Lo triste de todo esto es que se desaparecen, pero no se plantea un instrumento equivalente o similar que nos permita tener estas herramientas para el fomento de la ciencia. Y de hecho, en muchos casos, proyectos que estaban en los fideicomisos institucionales del CONACYT, que estaban en marcha, tuvieron que irse cancelando. Les quiero comentar que con otros 4 académicos del INECOL, nosotros promovimos un juicio de amparo. Desafortunadamente, los jueces aún no entienden los derechos humanos asociados a la ciencia, que son, están estipulados en la Carta precisamente de los Derechos Humanos de la UNESCO y otros convenios como el Pacto Económico Internacional, que nos hablan del derecho que tenemos para participar en la creación, del derecho que tiene la sociedad para recibir los beneficios de la ciencia y del derecho que tenemos como investigadores para la necesaria libertad de investigación. Y en nuestro caso, para hacerles un resumen, pasó por un juez de distrito, lo vio desde un ámbito laboral, lo cual no es correcto porque el fideicomiso es una herramienta, nuestros sueldos y nuestro empleo, digamos, es otro aspecto muy diferente. Y después pasó a un colegiado de circuito donde 3 magistrados en parte retoman ese argumento y en parte dicen que es importante que también la persona moral que tenía el fideicomiso se inconforme. Y precisamente esta es una tesis errónea en el sentido de que un derecho humano es universal y cualquiera lo puede reclamar. Incluso hasta un ciudadano podría reclamar, por común que no fuera investigador, podría reclamar esto porque su derecho a recibir los productos de la ciencia se está viendo mermado. Entonces, justo en esos momentos, con asesoría de varios litigantes constitucionalistas y de derechos humanos, estamos a punto de llevar nuestro caso a circuitos internacionales y lo que estamos buscando es precisamente, como otros muchos derechos que están en nuestra Constitución y que parecen realmente letra muerta, queremos decir, a ver, al organismo internacional que vayamos, ¿cómo entiendes y qué se requiere para que estos derechos humanos de la ciencia sean atendidos por nuestro país, que es México? Y en otra ocasión, pues ya les podremos platicar qué nos dicen. En este momento, pues estamos realmente muy afectados como investigadores, muchos centros de investigación, incluso las universidades públicas, porque también eran recipientes y beneficiarios de estos fideicomisos, pues estamos afectados. Yo por ahora cerraría el tema de los fideicomisos para dar oportunidad de hablar de las tantas cosas que tenemos que hablar esta noche. Gracias, Juan. Doctor Rubén, ¿cuál es su visión sobre lo que está pasando con la ciencia y la tecnología en México? Bueno, yo tengo amigos que habían estado en CONACYT, ya no están. Desde hace 2 años que empezó como diríamos, cortar cabezas, cortar los puestos. Y les comentaba yo en esa época que era una copia al carbón de muchas de las acciones que me permito llamarlo así el señor Naranja de aquí, que no está, implantó. Y México ha hecho un seguimiento casi al carbón de las peores actitudes contra la ciencia, contra el periodismo, contra los derechos humanos, etc. O sea, es una copia exacta de lo que pasaba, se ha hecho en México. Desgraciadamente continúa. Aquí, afortunadamente, pues ya hubo cambio con Biden y esperamos que el barco se enderece. Va a costar mucho trabajo porque el mal ya está en México. Me atrevo a decir que es lo que pasa exactamente en México. El mal existe ya en México ya muy interno. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque las leyes en México
se cumplen y también se mueven, como decías, Juan, al gusto de quien esté en el poder. Y desgraciadamente es lo que está ocurriendo, más que nunca. Lo vemos con Sembrando Vida, que es un tema que se va a tocar, se supone que no era tema para tocarse el día 7, creo que es el día 7, que la vicepresidenta Harris va a estar en charla con el presidente de México. Ya que habían dicho que no querían tocar ese tema porque no viene al caso de lo que quieren hablar de cuestión de la migración. Pero se insiste en que ese es el tema que debe de tratarse. O sea, es una como condición. Me vas a dar un dinero para que yo siga con este programa que es estupendo, es el mejor del mundo. Estamos sembrando más árboles que nadie en el mundo, ¿sí? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los resultados? Por investigadores extranjeros también y nacionales que han demostrado lo que está pasando en México con Sembrando la Vida. Yo tengo amigos en muchos lados de la República que me envían más que nada siempre reportes, videos, fotografías, ya sea en Yucatán, ya sea en Campeche, en todos los lugares. Mira lo que está pasando, mira lo que hicieron. Ya cortaron aquí, ya destruyeron por acá, volvieron a sembrar arbolitos, ya no sirven para nada. Luego, hubo un artículo muy bueno hace un par de días en que describe el periodista, se me va el nombre ahorita, como los famosos 20,000 pesos que les dan creo que a cada campesino, a cada persona que está en este trabajo de Sembrar la Vida. O sea, son muchos, son miles, son creo que hasta millones, por lo visto. Entonces es mucho dinero. Pero los que organizan esto les dicen, ahora el dinero nos vas a regresar para que nosotros compremos lo que ustedes necesitan, palas, etcétera, etcétera. Pero ya los campesinos, muchos habían hecho sus investigación de precios y la pala fulana les costaba tanto y el socavón otro tanto, pero estas personas les dicen, no, van a costar más, fíjate. Entonces los 20,000 pesos se les van. Entonces los dan y se los quitan. Y les están regresando cosas que no son ni útiles ni son de la calidad que debería ser. Les están dando semillas que no sirven, árboles que no están pasando nada. O sea, es un reciclado de dinero de nuevo para quien lo dio, con el pretexto de que se hizo una enorme inversión y ahora a nivel internacional se está pidiendo que también entren, en este caso Estados Unidos, a dar dinero porque es un plan estupendo. Y además para dar trabajo a gente de Centroamérica, para que después lo hagan en México y también les den la oportunidad de que se hagan ciudadanos hasta americanos en Estados Unidos acá. Si se vienen para acá, no hay problema porque es gente que ya está recomendada por el régimen de México, que está diciendo que estas personas están haciendo una labor increíble. Todo eso aquí ha quedado de que eso no es por ahí donde vamos a hablar. No sé qué vaya a pasar el día 7. No sé si haya un problema o quede nada más entre comillas, pero esta situación ya es a nivel internacional. Lo de Sembrando Vida, sobre todo periódicos europeos, lo han sacado mucho. Ustedes habrán visto noticias en El País, por ejemplo, de España, que lo ha repetido. La BBC, hace unos días vi un reportaje de la BBC terrible de lo que está pasando precisamente en esos lugares. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues ustedes son los que tienen el pulso. ¿Qué puede pasar? Realmente México la mayoría va a oponerse a esto o van a aceptar que el famoso pues ni modos, así no lo dieron y va a seguir. El Tren Maya, otra destrucción ecológica y podemos seguir con la lista. Pero por el momento lo que se ve de esto es pésimo, no es bueno y la reunión del día 7 yo temo que no va a ser muy productiva. Muy bien. Vamos a volver a poner un poco en contexto el objetivo de este programa a las personas que se están conectando apenas. Y bueno, hay que decirlo, el antecedente es que más de 1,600 científicos de instituciones privadas se quedarán sin el apoyo económico a partir del próximo año. Pues es un apoyo extra, eso es lo que yo entiendo, un apoyo extra que se daba, ¿no?, para el impulso de la investigación. Desde mi punto de vista, bueno, es otro gran golpe después del tema de los fideicomisos al sector de la investigación en México. Y voy primero con el doctor Martínez, para después con el doctor Arbizu. ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas? Bueno, las sabemos, el éxodo, como ya decía
Rubén, el éxodo lógico de muchos que se van a ir al extranjero, la fuga de cerebros le llamamos, pero la investigación que se hace en centros públicos, ¿hasta dónde tendrá este impacto negativo a partir de el retiro de estos estímulos económicos, Juan? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que tocar. Primero, y solamente para retomar un poco lo que mencionó Rubén, justo acabo de pasar hoy por una ciudad veracruzana, Rinconada. Allí pude platicar con pues, los habitantes, ¿no? Los vecinos, y me dice precisamente que el programa Sembrando Vida es un fracaso porque tumbaron, cortaron árboles de mango, frutales, ya existían, tumbaron árboles muy viejos, con diámetros muy grandes, yo calculo que serán tal vez de 40, 50 años, para después plantar los árboles que les dan del programa. Entonces, es un ejemplo de cómo el programa, la forma como se está implementando, no sirve para incrementar la superficie forestal, sino que donde había árboles grandes, donde ya había quizá una relación con la fauna, con la flora, en estos huertos de mango, ahora pues prácticamente hay unos arbolitos jóvenes de cítricos y otras especies que son las que proporcionan el programa. Un colega de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas precisamente participó en la evaluación y realmente lo que estamos viendo con Sembrando Vida es una pérdida de la cobertura forestal y vegetal del país, lo cual aquí vemos cómo la ciencia dice, la ciencia mexicana, la ciencia nacional dice, momento, este programa no está dando los resultados que se pretende o que se dice que está dando. En el caso de los impactos a la ciencia, hay uno en general que es sentido por todas las instituciones que tienen que ver, como lo mencionas, los CPIs, los Centros Públicos de Investigación, son institutos de investigación federales. Y lo que ha habido es una reducción tremenda. De hecho, estamos recibiendo, estos institutos estamos recibiendo menos presupuesto de lo que nos daban los, entre comillas, llamados gobiernos neoliberales. Estamos recibiendo nominal, ¿no? Porque también con la inflación quiere decir que estamos recibiendo mucho menos. En el caso de los investigadores de universidades privadas, lo que estamos viendo es un acto de discriminación. A pesar de que se habla de los derechos humanos, de que se mencionan y todo, en los hechos, los investigadores de las universidades privadas, que ellos no son privados, ellos son personas como nosotros que se emplean, en este caso, en una universidad privada, porque ahí les dan pues, la oportunidad, el espacio, pero muchos de ellos, si no es que todos ellos, están trabajando, haciendo investigación para el beneficio de la sociedad. Es decir, su investigación tiene repercusiones benéficas para todos. Y lo que se está haciendo con este reglamento es simplemente la forma como está, lo pueden buscar en el Diario Oficial de la Federación. Hay dos modificaciones recientes. Una es de noviembre del año pasado y la reciente acaba de salir publicada hace unos días. También reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Y vemos que de una manera muy, pues yo diría, dolorosa, excluyente, discriminatoria, los artículos 61, 62 omiten, ¿verdad? Por la forma como están escritos, omiten a los investigadores de las universidades privadas para recibir este estímulo por su calidad como investigadores. Es decir, no es porque estén en una institución u otra, es por su productividad que se evalúa, ¿verdad? También por su compromiso con la sociedad, aunque estén en una investigación privada, institución privada, perdón. Y anterior está el hecho del convenio que hasta ahora no se les ha dado, es un error que se viene arrastrando, no se les daba, no se les reconocía inmediatamente a los investigadores de universidades privadas, sino que su institución tenía que tener un convenio, lo cual permitía que recibieran el estímulo. Pero ahora la forma como queda este convenio, la forma como está escrito, nos hace entrever
que solamente podrán recibir el nombramiento, pero de manera nominal, para reconocer que son miembros del SNI, pero su estímulo asociado, ¿verdad?, a los méritos que ellos tienen, se está cortando completamente. Y como comentario, generalmente el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores llegaba a los días 24 y 25 del mes. Dice también que se va a dar los últimos 5 días. En los gobiernos, entre comillas, neoliberales, eso no ocurría. Y ahora justo estamos teniendo un retraso todos los investigadores en recibir nuestro estímulo. Es una situación que se vio, la anterior la vimos en noviembre del año pasado, precisamente cuando al parecer se estaban pues sacando de la lista a muchos investigadores de universidades y centros de investigación privadas. Esto de entrada es una violación a los derechos humanos de estos investigadores que están también tutelados por tratados internacionales. Y pues es otra página triste de esta así llamada cuarta transformación. Rubén. Sí, totalmente cierto. Y lo que dice Juan, pues ustedes también lo conocen, es exactamente lo que pasó aquí, pero copiar carbón en México. Se quitaron aquí los científicos, la gente de valor, la gente que tiene la capacidad para estar en puestos como en la EPA, que es la Agencia de Medio Ambiente, como en la NOAA, como en las organizaciones ambientales oficiales, y les hicieron corte de cabeza porque no convenían, porque creían en el cambio climático, en detalles que la administración dijo, eso no es cierto, eso son fake news, de ahí viene el fake news, transportado luego a México, los ataques a la prensa, y México va a seguirlo, etc. O sea, lo que dices es exactamente, en serio, lo que pasó aquí. Se perdieron enorme cantidad de científicos, de valores que se tuvieron que retirar porque los quitaron, los eliminaron. Y luego, al salir del Pacto de París, Estados Unidos pues, se derrumbó completamente la ayuda que se daba para el seguimiento del asunto del cambio climático. O sea que aquí cambió, pero en México ahorita está el mar, no sé cuánto vaya a seguir. Si las votaciones que vienen efectivamente van a respetarse y la gente puede decir, eso no debe seguir así. Si una Suprema Corte de Justicia puede realmente decir que eso está mal, los derechos humanos se están violando. Eso no lo puedo yo contestar, porque por más que yo quiera estar involucrado, no vivo en México, no lo estoy sintiendo, pero sí lo siento de otra forma. Me duele mucho y me preocupa muchísimo la situación que tenemos. Y en este sentido, y hablando de esos mitos y de esos prejuicios con los cuales se intentó manejar la ciencia en el periodo de Trump en Estados Unidos y con los cuales se está llevando y manejando la educación y la ciencia en México, ¿cuáles pueden ser las repercusiones desde su punto de vista en el corto, mediano y largo plazo de anteponer estos prejuicios, incluso pues cuestiones pseudofanáticas sobre la visión que hay respecto de la ciencia, sobre lo que en el mundo real puede suceder, ¿no? Vimos cómo Estados Unidos en su momento se salió del del Acuerdo de París. Aquí vemos cómo inexorablemente estamos recarbonizando y repetrolizando todo. ¿Qué puede llegar a suceder si se sigue aplicando este tipo de criterios, entre comillas, para manejar la ciencia y la educación en pleno siglo XXI, con criterios del XIX y algunos, me atrevería a decir, que hasta más arcaicos? Pues es una pregunta muy importante.
y precisamente por esta preocupación que existe en la comunidad académica, justo en esta semana se están llevando unas jornadas interuniversitarias y también con diferentes centros de investigación. Lo pueden ver en la red Prociencia, en las redes sociales de Prociencia MX, tanto en Facebook como en Twitter, y ahí pueden ver el programa. Quienes no pudieron verlo, pueden verlo después. Se va a hacer una compilación de todas las participaciones, notas también. Han participado rectores de 10 universidades o 12 universidades, entre ellos la Universidad Veracruzana, la UAM, la UNAM, y todos ellos manifestando su preocupación por lo que está pasando. También han participado el director precisamente del CIMBESTAB, el presidente del Colegio de Directores de CPIs, que es el doctor Miguel Rubio, el director del INEPOL, investigadores de a pie, como su servidor. Hay investigadores de bata y de botas, ¿verdad? Yo soy más de botas porque yo trabajo mucho en el campo. Y hay una preocupación clara en la sociedad por las medidas que se están tomando. Y una de ellas es sobre todo la reducción en el presupuesto que se otorga. Los centros públicos, los institutos públicos, algunos no tenemos ni para pagar la electricidad, menos el mantenimiento y menos el mantenimiento del equipo sofisticado que tenemos. Entonces, la reducción que se ha hecho a la inversión de ciencia pone en riesgo todo este andamiaje de equipos, de valores, de instituciones, de personas. Y un ejemplo muy claro que lo mencionó precisamente en la charla, en el seminario que tuvimos ayer, el doctor Martín Aluja, que fue director del INECOL, es sobre la vacuna para esta enfermedad del COVID. Hay cuando menos 6 equipos mexicanos que están trabajando en una vacuna, no han recibido un apoyo proporcional, ¿verdad?, para lograrla. Sabemos que hay un equipo al menos que la tiene muy avanzada y que esta vacuna promete generar anticuerpos inmovilizantes. Quiere decir, incluso lo tienen desde octubre del año pasado. Si hubieran recibido el apoyo para la ciencia, o sea, para esta investigación, para luchar contra esta pandemia, lo que estaríamos viendo ahora es que los mexicanos nos estaríamos vacunando con una vacuna que es producto de la investigación nacional. Eso no quiere decir que no recibamos ayuda o vacunas de otros países, pero al mismo tiempo estamos descartando nuestra propia opción, una opción nacional que sería más barata, más amplia y que además podría estar ayudando a otras naciones en estos momentos. Y allí es donde vemos qué es lo que pasa cuando no se apoya la ciencia, en este momento crítico, y lo vamos a ver en otros aspectos. Muy pronto lo vamos a ver en otros aspectos, porque los centros de investigación trabajamos diferentes temas que generalmente, sobre todo los centros públicos de investigación, nuestro objetivo es brindar asesoría al gobierno federal. Y lo que estamos viendo es prácticamente una situación como esa famosa frase de ni los veo, ni los escucho, ni me importa. Entonces, esto es muy grave para el país. En el sentido de las becas, estamos viendo también recientemente que no hubo becas al extranjero para áreas, digamos, de ciencias, hubo para áreas asociadas a las humanidades, ¿verdad? Pero los jóvenes que se querían preparar en áreas de ciencia, en esta convocatoria, pues parece que no tuvieron la oportunidad. Y hay que entender que nosotros debemos, en nuestra preparación, convivir con científicos de diversas naciones, porque la ciencia es universal. La ciencia es ciencia sin adjetivos. No hay ciencia neoliberal, no hay ciencia del pueblo. La ciencia es ciencia y es verdad, tiene como objetivo servir a la humanidad. Entonces, lo que estamos aquí viendo es que en poco tiempo estamos comprometiendo la capacidad de México de estar en el concierto de las naciones, de las investigaciones
que se dan en todo el mundo precisamente por esta falta de apoyo a la ciencia. Y tiene que ver mucho con el presupuesto, y de aquí salto algo muy importante que mencionó Rubén, es cómo puede cambiar. Vienen elecciones, son elecciones muy grandes, van a votar cerca de 94 millones de mexicanos, van a votar 25 millones de jóvenes que van de los 18 a los 29 años, un poquito más, 3,5 millones van a votar por primera vez. Los jóvenes casi no participan, hay que participar. Es muy importante, 52% de los votantes van a ser mujeres. El poder de las mujeres, sobre todo porque participan mucho en ver el futuro de sus hijos, de sus comunidades. Es muy importante que todos salgamos a votar. Y en ese sentido también quiero hacer una invitación rápidamente. Pueden ir a Google y pueden escribir como palabras clave poder ciudadano y la aplicación Bangla con V. Y van a llegar a una página donde pueden descargar una aplicación, y cuando la tengan instalada en su teléfono, esta aplicación está nutrida por varias organizaciones de la sociedad civil que tienen su registro en el INE, es decir, los datos que se proporcionan allí están verificados, y van a poder ver a los diputados que tienen ahora, qué prometieron, qué iniciativas han propuesto, cuáles han pasado, y en todas las votaciones van a poder ver cómo votaron, el sentido de su votación, es decir, van a poder evaluar a sus diputados, sobre todo los que se quieren reelegir, pero al mismo tiempo hay otra sección de los candidatos 2021. Ahí van a poder ver a todos los candidatos a las diputaciones federales, van a poder ver con qué se han comprometido con estos ámbitos, estos temas que estamos platicando, la ciencia, el ambiente, la salud, ¿verdad? Y también su plataforma electoral, es decir, qué es lo que los motiva, sus ejes rectores. Y tristemente podemos ver, sobre todo, al menos con los candidatos y la diputada de mi distrito, que muchos de estos diputados no han dado esta información a los ciudadanos. Es decir, quieren que votemos por ellos y no tienen un compromiso mínimo con nosotros como votantes. Entonces, yo les invito una vez más a ir a Google, escribir Poder Ciudadano, la aplicación Bangla con V, y descargarla y evaluar cómo se han comportado los diputados que existen y cómo se están presentando los candidatos que tenemos, para que este 6 de junio todos como ciudadanos estemos informados, promovamos un voto razonado, venzamos el abstencionismo y también corrijamos todos los errores que esta legislatura ha tenido con varios ejemplos de legislación irresponsable, y tratemos sobre todo de que los diputados que lleguen, diputados y diputadas, realmente nos representen a nosotros como ciudadanos y no actúen bajo las órdenes del presidente de la República, del presidente del partido o de grupos que no somos o no son quienes los llevaron a ese puesto de representación popular. Rubén. Yo soy como don Juan, me enlodo los zapatos o las botas y me voy a hacer las cosas distintas. No soy de oficina. Les puedo decir que en el 2019, en septiembre, estuve en un lugar en León, Guanajuato, en el único humedal que existe en esa ciudad tan seca, con unos cuantos miles de árboles para una ciudad de 1 millón de habitantes, para dar un apoyo de nombre de la organización de nosotros a rescatar y evitar que se destruya ese humedal con edificios que se estaban haciendo ya, centros comerciales, etc. Nos pidió ayuda a la ciudadanía, los jóvenes sobre todo, padres de familia, nos escribieron. Y yo estuve acompañado de 2 grandes amigos mexicanos, 2 científicos biólogos mexicanos, uno de Yucatán y otro de Nayarit, de Vallarta. Y estuvimos ahí en el lugar, viendo la enorme ya cantidad de construcción que se estaba haciendo y la destrucción del hermoso, único humedal en esa ciudad. La ciudadanía respondió hermosamente. Se manifestaron protestas. Se insistió que Ramsar
declaró ese lugar como humedal, no como un charco de agua que decían los constructores. Es un charquito nada más de agua que no pasa nada. Es una extensión muy buena, tiene una cantidad de vida estupenda que se estaba destruyendo. Eso fue en el 2019, en septiembre. El día que yo salí, que estuve 3 días ahí, recibí 2 amenazas, de las tantas que he recibido ya de México, porque tengo mis amenazas de que me dedique a mis ballenitas acá y no esté molestando por allá. Y el resultado es que esa humedad está ya casi por desaparecer. No pasó nada, a pesar de que se hicieron manifestaciones y para esto. Dice de que declaró el gobierno, etcétera, no pasó nada. Y la ciudadanía, como dijo Jean-Michel en un mensaje que mandó grabado, con lágrimas en los ojos casi de ver a los padres de familia con los niños diciendo, esto es nuestro futuro, nuestros patitos, nuestro todo, las águilas que viven aquí. Todo lo están destruyendo. Pues la humedad se va a acabar. ¿Cómo se defiende entonces, mi querido amigo Juan, si están destruyendo CONACYT, como CONACYT está destruyendo la ciencia, también los que aplican las leyes, que no respetan para nada los tratados internacionales, como en este caso Ramsar. Y es una terrible pérdida. Y ese es un ejemplo, porque yo me sigo por la República y podemos seguirnos toda la noche dando ejemplos, tanto en Nayarit, tanto en Yucatán, tanto en Campeche, etc. Es un asedio completo contra el medio ambiente, sin importar el futuro de nada. No sé qué es lo que piensan, que viven en otro planeta o que van a estar aislados en una casa con un domo es estupendo y no van a tener problemas los ricos o los que están en el poder de las consecuencias de lo que está ocurriendo. Muy bien. Si me permiten, yo quisiera dar voz a las personas que están enlazados con nosotros, que es muy importante también escuchar los puntos de vista y los saludos. Bueno, ya tenemos a varias personas enlazadas con nosotros, pero bueno, Enrique Quijada dice el Fonden, que tanta falta hace con los incendios forestales y la sequía tan grave que se prevé. Eso sería a lo mejor importante comentarlo. Él mismo dice, no hay ninguna investigación por la supuesta corrupción a ningún fideicomiso. López solo lo señaló como pretexto para despojarlos. A mí me gustaría en este sentido, después seguiremos dándole voz, bueno, a Aurelio también, a comentarios muy importantes que tenemos ya de nuestros amigos que comparten, pero esto del Fonden sí me parece relevante, porque ahorita, bueno, pues ya estamos en México en una temporada de sequía verdaderamente grave que no se le ha dado la importancia, qué raro, ¿verdad? Ni se le ha dado atención, así como decía Juan, aplican la de no veo, no oigo, no escucho, pero sin embargo creo que puede tener efectos catastróficos a muy corto plazo. ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca también de este tema, pues que nos impacta directamente a todos? Juan. Pues hubo varios fideicomisos, por ejemplo, el Fonden, el Fideicomiso del Cambio Climático. Están en la parte presupuestal la situación de la disminución de los presupuestos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tienen, por ejemplo, brigadas contra incendio también, con sus programas sociales. Está la disminución del apoyo a la CONAFOR. Entonces, como lo bien ha mencionado el Fonden, como otros, se hicieron acusaciones, pero no están probadas. No están probadas. Y del CONACYT, que es lo que, pues, digamos, conocemos, mucho se mencionó en las mañaneras de ejemplos, que además son ejemplos incorrectos, porque o están tergiversados, o es una verdad a medias, o simplemente no corresponde a la realidad. De casos supuestamente de corrupción, pero de allí, desaparecieron los fideicomisos. El presidente dijo que en 10 días se iba a poner ejemplos contundentes, ¿verdad? Y nunca han llegado. Entonces, lo que realmente pasó es que perdimos herramientas para atender diferentes aspectos. Por ejemplo, también la cuestión de las víctimas de la violencia, ¿verdad? Eso lo vimos en el Senado, un grupo muy grande de víctimas que han sido desplazados y
y ahora no tienen un fideicomiso. Y vemos la necesidad de tenerlos, pero como lo dije anteriormente, desaparecen y no tenemos un mecanismo para subsanar o atender lo que estos fideicomisos hacían, y lo que estamos viendo es precisamente una falla, un letargo para atender a estas necesidades del país. Entonces, ahora lo dice muy claramente Rubén, el reto es muy grande, pero siendo que tenemos el 6 de junio muy cerca, debemos como ciudadanos entender la importancia de lo que es la Cámara de Diputados o las cámaras, ¿no? Los congresos locales que también en muchos estados van a estar, va a haber elecciones, vamos a elegir a estos diputados, la importancia de elegir a personas capaces y comprometidas pues con las agendas ciudadanas, para empezar, y luego sí es cierto, hay mucho por hacer y también es verdad, había mucho por corregir, pero no es lo mismo corregir que destruir. Entonces lo que estamos viendo incluso desde que llegó una de las primeras iniciativas que afectó a la gente en los institutos de investigación públicos, la ley de remuneraciones, que realmente afectó a quienes menos recibían, es que estamos viendo un tipo de legislación con una argumentación que en su mayoría es falsa y machetazos. En vez de actuar con bisturí, son machetazos. Y lo que nosotros vimos en los fideicomisos es pues una negativa, al menos en el Senado, porque yo estuve ahí, una negativa, a pesar de que se lo pedíamos a los legisladores de Morena y todo, una negativa para dialogar, pero dialogar además con números y con evidencia. Y nos decían, no, es que a ustedes los están engañando. Y digo, ¿cómo me van a estar engañando? Yo sé cómo se maneja el fideicomiso de mi institución, ¿no? Realmente a usted, senador, a usted, diputado, lo están engañando. Y está votando con falsas, o votaron con falsas premisas, ¿no? Y eso es muy riesgoso, porque realmente el Fonden es solo un ejemplo. Hay muchos fideicomisos que están o fueron afectados. Todavía quedan, porque también es eso. Hay fideicomisos que no se tocaron. Entonces, no se aplicó la misma vara. Entonces, hay cerca de 200 fideicomisos que ahí están, ¿verdad? Y uno de ellos quizá, pues, nos preguntamos, sin menospreciar a la institución, es el de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un fideicomiso para, pues, cuestiones de la Secretaría, que igual los requiere, pero no se tocan. Entonces, hay un trato diferenciado a las diferentes instituciones, y en una república, o como en un cuerpo humano, como en un ecosistema, todos los componentes son importantes. Y lo que estamos viendo es un trato diferenciado, y en este caso, los fideicomisos que se afectaron, pues sí, cumplían una labor muy valiosa. Por supuesto. Rubén, en el caso del Fondo de Desastres Naturales, que bueno, sabemos que esto no es previsible, o sea, tú lo tienes ahí, pero la temporalidad te va requiriendo ciertos recursos para enfrentar estos desastres. Bueno, por ejemplo, en México se ha visto cosas totalmente opuestas. Creo que el antepasado, en el 19, en Guadalajara, hubo un día o 2 días de temperaturas peores que las que tienen ustedes, digo, de 40 grados y todo. Y al tercer día cayó una helada y hielo que paralizó la ciudad. O sea, si no nos damos cuenta de que la cosa está mal y de que qué se puede hacer ante esto, es abrir los ojos, sí, pero hacer que los que dan las leyes y las que están aplicando, y como dice Juan, esos fideicomisos que están ahí volando, aplicarse o no retirarse, porque los resultados que estamos viviendo, estamos hablando de México, olvidémonos ahorita del mundo, aunque la contaminación y el cambio climático no presenta pasaportes ni necesita fronteras, pero nada más en México. En México hay una cantidad terrible de lugares en que está el cambio climático aplicándose, incendios, falta de agua, la contaminación de los ríos,
Conozco los ríos mexicanos. Hace 30 y tantos años que hicimos investigaciones con Justo y seguimos. La última vez que estuve en el Ameca es un excusado público. Es algo espantoso. Y cuando lo denuncié en una plática que tuve sobre islas, precisamente, Juan, sobre islas, ahí en Puerto Vallarta, iba acompañado por el presidente del Instituto Darwin, de las Islas Darwin, el doctor Iraceta. Y en el momento que presenté yo un pequeño documental que había filmado un día antes, estaba el gobernador, entonces, se levantaron indignados, que era una mentira lo que yo estaba mostrando. Los montones de suciedad, de las plantas de tratamiento, inmediatamente a 50 metros del mar, toda la porquería, y a la gente ahí comiendo el pescado, bañándose en el mar, como si nada. Dijo, es una mentira lo que está usted diciendo aquí. Volvemos a lo mismo, estamos viendo la realidad, dicen, eso no es cierto. Lo que estás viendo, esas son mentiras. Yo tengo otros datos, es famosa frase, acuérdense. Así es de que no es para echarnos a llorar, es para echarnos a luchar más, pero la situación es muy difícil. Y Juan tiene toda la razón. Aquí hay que inculcar más que nada y darle fuerza a la juventud, que es la que se va a quedar con el paquete que le vamos a dejar nosotros. O sea, ustedes se las arreglan, ¿verdad? Yo ya viví, ahí ustedes se las arreglan. ¿Y qué les estamos dejando? Entonces, ellos son los que deben tener la bandera, ser como la Greta Thunberg, esa muchacha de 18 años, que es un ejemplo a nivel mundial de cómo se puede movilizar, de cómo puedes decir, están ustedes mal, y se los digo en las Naciones Unidas, y se los digo ante quienes sean, porque ellos están sufriendo las consecuencias que van a tener, que no van a tener un mundo en unos cuantos años. Y sin embargo, cuando vemos voces en este mismo sentido, como la de una estudiante, una joven mexicana que hace precisamente una semana levantó la voz en una reunión de dignatarios y habló sobre los problemas que está sufriendo México en este campo, en el campo ambiental. La respuesta que recibió desde México fue el hostigamiento, la estigmatización y los insultos, que son lo que vemos que es lo único con lo que sale, con lo que responde siempre este régimen, que además pues vemos que tiene hecho un desgarriate. Hoy nos enteramos, aunque nos comentaba Juan que ya tiene varios días, que presentó su renuncia el director precisamente del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, pues porque es un desgarriate absoluto lo que ahí está pasando, y se toman decisiones con el hígado y no parece que haya pues ni siquiera una idea clara de hacia dónde se quiere ir, y porque además pues más allá de lo que pueda pasar en las elecciones del próximo 6 de junio, pues este gobierno todavía le quedan 3 años. Entonces, pues la expectativa no es particularmente halagüeña. Mónica, ¿qué dices de eso tú? No, queremos saber qué dicen ustedes. Bueno, es que ustedes tienen también, ustedes tienen el pulso. Tú estás leyendo, Mónica, o tú también, Aurelio, preguntas de personas que están queriendo decir cosas. Es importante escucharlas también. Así es. No, claro, nosotros lo decimos en nuestras columnas, ¿no? Pero precisamente, más bien que quisiéramos saber qué piensan ustedes sobre esto en particular. Pues yo quisiera comentar, justo hemos hecho una reflexión, nuestro compromiso con el ambiente, e incluso nuestro compromiso con la democracia. En 1994 tuve la oportunidad de participar con la Alianza Cívica. Prácticamente nos enfrentábamos a actores que otra vez están ahí, que ahora antes eran de un partido y ahora son del partido que está en el gobierno. Y ya se redimieron, ¿no? Sí. Y pues en ese momento defendíamos lo que era el voto, que se contara bien, que se evitaran estas prácticas fraudulentas, ¿verdad?
y pues difícil, siempre contracorriente, pero ahora yo veo también con el avance de la tecnología, ahora estamos tratando de evaluar a los candidatos, de buscar el voto informado, también de ser observadores electorales, y yo siento que hay ciertos avances que no debemos desanimarnos. ¿No? En el caso de lo ambiental, pues Rubén y su servidor participamos también en la defensa del sistema arrecifal veracruzano, ¿verdad? Que fue mutilado de una manera, pues yo diría inadecuada y poco, pues, ética, porque se decía que una parte del sistema arrecifal veracruzano había muerto y esa parte coincidía después con un desarrollo portuario. Es decir, la forma no es adecuada. Y a pesar de que se incrementó la cantidad, la superficie marina, pues se perdió un arrecife que siempre se puede restaurar y se perdió una playa muy importante para el municipio de Veracruz. Y aquí lo que vemos es que necesitamos a los ciudadanos participando, los ciudadanos con sus voces, entre más y también más decididas, en algún momento pueden ser escuchadas, ¿verdad? Si tenemos otro tipo de, pues de autoridades, y eso es lo que tenemos que buscar y entender que el poder ciudadano, la responsabilidad ciudadana, como paréntesis les digo a sus radios, bueno, a sus TV escuchas, que justo el programa de manejo de las Islas Marías, la reserva de la biosfera Islas Marías, está en consulta pública. Ustedes pueden ir a la página de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, descargarlo y comentar sobre ese programa, y ahí empezamos. Lo primero que debemos entender es que debemos de transitar de ser habitantes de este país a ser ciudadanos de este país, donde tenemos responsabilidades y tenemos compromisos por estas causas. Estamos hablando ahora de la ciencia, del medio ambiente, y debemos unirnos, porque es nuestro patrimonio, pero más el patrimonio de nuestros hijos e hijas, que con malas decisiones de las autoridades precisamente están perdiendo un poquito o un mucho de su futuro. Entonces, la invitación es, aunque primero, esto siempre va a ser así de alguna forma y siempre los ciudadanos tenemos que estar participando y tenemos que estar observando. Va a ser desgastante seguro, pero eso nos debe de quedar claro. Esto es un... Creo que se nos congeló un poco. Rubén, ¿querías decir algo? Sí, una muestra de que sí se pueden hacer las cosas. En el 2013, la participación de nosotros de denuncia internacional evitó que se construyera o se terminara de construir lo que se llamaba el Dragon Mart cerca de Cancún. Hicimos una campaña internacional y gracias a eso, algo que ya estaba por ponerse ya la estructura, porque habían ya desmontado una enorme cantidad de terreno, estaban desmontando arrecifes para que pudieran entrar los barcos chinos, que iban a estar 40 barcos al día trayendo productos chinos para toda América Latina y América del Norte. Y se logró detener lo que era ya imposible, ya estaba el gobierno, el señor creo que está en la cárcel ahora, el gobernador, ya estaban todos estupendamente ya terminado el asunto. Se pudo evitar. Y por último, otra, acá en Baja California, en otro arrecife que es el único que existe en ese lugar tan grande. Lo conoces, me imagino, Juan. El arrecife que está en Cabo Pulmo. Se iba a hacer una construcción de, creo que 10,000 casas y condominios y todo. Tu servidor y Jean-Michel Cousteau estuvimos en el Senado de México en el 2012 y denunciamos, y con datos y todo, y los señores senadores y todo tomaban nota porque no sabían, no estaban enterados de qué se iba a pasar, y se logró evitar. Se pueden hacer las cosas si se hace la fuerza. No podemos decir lo dejamos.
Yo quisiera dar voz a otras personas que nos han escrito. Angie Maki dice, por lo que he leído es que le dan como una especie de agenda de temas de investigación y no la que los grupos científicos consideran prioritarios. De ser cierto y sin asesoramiento, que se ve que no la tienen en presidencia, las políticas públicas y científicas de investigación carecen de autonomía y sobre todo se ve coartada. Aurelio, ¿quieres dar voz a alguien más? Sí, el doctor Francisco Monfort dice, el daño en México ya está hecho. Las repercusiones serán sobre toda una generación de científicos y técnicos. En cambio, John Ackerman recibirá de aquí a 2024 alrededor de 19 millones de pesos. El dinero disponible ahorita para la ciencia y la tecnología se gastará en el altar de las elecciones. La investigación de Johnny Ackerman es sobre nueva ciudadanía y democracia popular y el estudio de caso de estas novedades será la CENTE por su ejemplo de lucha democrática. Dice Noé Sánchez, hacen falta amparos para detener eso. Supongo que mucho de lo que hemos estado hablando esta noche. Ana Laura Pérez felicita a nuestros invitados y que qué bueno que se hable de estos temas ambientales. Son más o menos los comentarios que tenemos y pues varias personas que están aquí atentas a lo que hemos estado comentando en el programa. A mí me gustaría, bueno, ahondar en el tema de las investigaciones importantes que pueden ser bloqueadas por la falta de recursos, por la falta de estímulo, más que económico, ¿no? De desaliento de estos jóvenes investigadores que se han preparado, que quieren aportar a su país. Me pareció muy importante, Juan, el tema, por ejemplo, de las vacunas, que sabemos que aquí tenemos un talento de sobra en una temporada tan difícil como es la pandemia a nivel internacional y como sabemos que mal se ha manejado en este país. ¿A qué grado se pueden coartar los sueños de estos jóvenes investigadores que seguramente a partir de fin de año van a empezar a buscar a dónde irse? ¿Hacia dónde vamos? ¿Bueno? Juan. ¿Quieres decir algo? Parece que está congelado. Bueno, Rubén. Podría darles un ejemplo también positivo, sobre todo de aquí. Perdón. Juan, ya estás ahí. Contesta tú. No, adelante, Rubén, adelante. Es que es un ejemplo muy positivo de lo que se puede hacer. Hace 3 años también, antes de la famosa pandemia, una compañía americana de publicidad nos solicitó que si nos interesaba apoyar un plan de un juego que se llama algo de mining, perdón. Minecraft. Minecraft. Porque aparte de ser un juego que tiene más de 100 millones de seguidores, que se combina, etc., habían llegado a la idea de que por qué no hacer algo positivo entre los que estaban jugando en esto y crear algo necesario para la cosa de la naturaleza, del medio ambiente. Entonces les sugerí, que hagan un juego, uno de los modelos, para tratar de hacer cosas para los arrecifes. Estamos hablando de México. Estamos hablando, por ejemplo, de Cozumel, que están casi destruidos. ¿Les pareció estupenda la idea? Y entonces ellos hicieron en la plataforma nuevas, con sus nuevos aditamentos, de que tú podías construir eso y entrar en un concurso y el grupo en cualquier parte del mundo que ganara, se iban a construir esas plataformas, si tú quieres, y además con una tecnología, que me imagino que conoces, Juan, no has sabido hablar de ella, que es que es una especie de unas descargas eléctricas que se hacen en esas plataformas o en esas construcciones, que hacen que se acelere en una forma increíble el crecimiento del coral. Mucho más que cuando nada más se ponen objetos ahí, carros abandonados o cosas así. Increíble. Bueno, pues se hizo el concurso. ¿Quién creen que ganó el premio? México, en Monterrey, los chicos del Colegio Americano de Monterrey. Hicieron unos diseños
estupendo. Chamacos de 18, 19 años, precisamente los que necesitamos. Y ahí está, lo hicieron. Ganaron el concurso, se hicieron las plataformas. A unos hasta los enseñaron a bucear y los llevaron a Cozumel a poner ahí en estas lugares. Y está creciendo aquello hermosamente. Es una muestra de que se puede hacer y debemos apoyarnos precisamente en estas tecnologías. Juan. Pues la visión de un joven, primero, un joven que desea hacer carrera científica, se puede dar cuenta de que sus oportunidades son menores. Entonces, incluso puede desalentarse a la juventud a seguir una carrera científica. Y para quienes ya la siguieron, debemos recordar que uno de los objetivos del estímulo del SNI es tratar de que los científicos tuvieran salarios similares a los que reciben científicos en otros lugares de países desarrollados, como Estados Unidos, Europa, principalmente, para que fuera atractivo estar en una institución de investigación mexicana. Ante la precariedad que estamos viendo quizá ahora, ¿no? En la situación del SNI, como les digo, ahora aún no recibimos el estímulo, igual llegue mañana o pasado mañana o quizá, no sé, en 10 días. Pues que llega. Sí, muchos jóvenes van a decir, yo no me voy a México. De hecho, eso ya está pasando, porque tienen la oportunidad, al ser talentosos, de insertarse en otros países y hacer una carrera productiva, una carrera científica productiva. Al mismo tiempo, hubo o todavía existe un programa precisamente para esos jóvenes que regresan del extranjero o que terminan un doctorado, y algo que se ha dado o nos hemos dado cuenta es que el tiempo en que un joven científico se puede integrar a un instituto de investigación, a obtener una plaza, que es como esta situación laboral más estable, tarda tiempo. Entonces se inventó un programa que se llama el de Cátedras CONACYT, donde es como una beca para personas que ya terminaron el doctorado, para que reciban esta beca hasta por 10 años, en lo que están buscando una seguridad laboral. Y este programa también está en riesgo. Entonces, pues, quizá no eran los mejores programas, ¿verdad? Quizá había muchas cosas, o hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero es eso, mejorarlos y no destruirlos, es la clave para muchas cosas en el país. Si había errores, si había errores, hay que corregirlos, y si había corrupción, hay que castigarla, ¿verdad? Pero nada más se pueden lanzar acusaciones al vacío y sin sustento y destruir, o sea, pasar el machete destruyendo, porque todo esto tardó años en crearse, en dar una especie de plataforma a los jóvenes que han terminado su carrera científica para que regresen a México, y ya una vez en México para que estén allí hasta que tengan una oportunidad laboral estable. Entonces, pues sí, vamos cometiendo errores en el sentido de que estamos realmente desincentivando a nuestros jóvenes a seguir el camino de la ciencia. Así es. Finalmente, y pues ya para concluir este programa, les quiero plantear esta pregunta. ¿Cuál será el costo de no enderezar el rumbo en materia particularmente de investigación, de ciencia, tecnología y educación? Juan, ¿quieres empezar? Yo tengo algo que decir, pero tú dilo. Bueno, voy rápido, ahorita no recuerdo, pero precisamente cuando empezó esta andanada de legislación irresponsable por parte del Partido Morena, del Partido Verde, y en ese momento también el Partido del Trabajo, un investigador, un colega de otro centro público de investigación, del CIDE, hizo una analogía del árbol de todos. La educación, la ciencia, la cultura, las artes, son el espíritu de una nación.
y son el árbol de todos, independientemente de la ideología. Lo que estamos haciendo es como el programa Sembrando Vida. Estamos cortando un árbol muy viejo, como aquellos que hoy me platicaron en Rinconada, Veracruz, que fueron talados para poner árboles jóvenes de otras especies para que crezcan. Y entonces es el ejemplo más claro. La biomasa que tenían esos árboles se está perdiendo, y lo que venga, aunque se recupere el rumbo, va a ser un arbolito joven, un brinzal, que también está sujeto al riesgo de las tempestades, de los huracanes, de las sequías. Y precisamente, ¿qué vamos a hacer si afectamos a la educación, si afectamos a la ciencia, si afectamos a la cultura, si afectamos a las artes? Pues vamos a ser un país sin alma. Eso así lo dejaré yo por ahora. Yo coincido totalmente contigo, Juan. Es muy penoso decirlo, porque esto es arrancarse el corazón, decir, en eso estamos. Y no es bueno tampoco ponerle florecitas y decir, bueno, es que a lo mejor si se le hace un poquito por acá, ya no va a pasar esto y se va a mejorar. El asunto como va es pésimo. Esto requiere de un cambio, pero totalmente dramático. Nos decía Cousteau, el hombre protege lo que ama. Y si no enseñamos a amar lo que tenemos, no vamos a proteger. Entonces, ahí está la esencia de todo. Protegerlo, y tenemos que enseñar a amarlo para que ellos lo defiendan y como dices tú, con el voto, con la denuncia ciudadana, y defender a los que están denunciando y que están siendo callados y hasta asesinados. Porque no podemos seguir callando. En México es una vergüenza que ante los crímenes que se cometen contra los ambientalistas, como ese gran amigo mío que era el defensor de los mariposas monarcas, no ha pasado nada. Nada, ahí quedó. Entonces, esa es la esencia. Si México quiere seguir siendo México, el México que muchas veces no ha existido, porque México es un país que tiene muchas idas y venidas, pero tenía alma, tenía cosas. Nunca ha sido un país perfecto, ni mucho menos. Nacimos mal y nos creamos durante muchos años con muchos errores. Pero había algo muy importante también, y eso se está perdiendo, pero en forma terrible. Nos estamos convirtiendo ahí en un país anodino, y eso es lo que hay que tratar de evitar a todas costa. Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad qué charla tan interesante hemos tenido esta noche, y pues sobre todo muy aleccionadora sobre los riesgos que tenemos frente a nosotros, y que es imperativo pues buscar solucionar, ¿no? Así es. Muchas gracias a los dos, de verdad. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por tenernos y por permitirnos dar nuestra modesta opinión. No, al contrario, les agradecemos muchísimo pues el tiempo que nos brindaron esta noche, y le agradecemos también, sobre todo, a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, que pues comentó con nosotros, que nos acompañó esta noche, y pues bueno, ahí se queda para la reflexión, y que cada quien pues saque sus propias conclusiones. Esto fue La Clave, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.